Y bueno, que los patitos vamos a continuar como dijimos ayer, porque me pareció que casi una hora me parecía mejor desdoblar a la hora de seguir con esto de los comentarios de texto respecto de lo que vimos ayer, que sería esto, la teoría respecto de el tema de la historia, que sería aquí. El tema de historia contemporánea de España y Euskal Herria. Así que vamos a ir un poquito con esto de los comentarios de texto. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, habría tres elementos que serían comentarios de texto, primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Bueno, pues vamos a ver con qué nos encontramos. Bien. Eh, Evidentemente, pues habría también desgranamiento de los textos que no los tenemos por aquí, pero bueno, tendríamos aquí el tema de texto histórico de carácter político e ideológico, pues presenta un hecho social, el autor sería, y fue escrito en, no está, es decir, que sería una descripción general de cómo hacerlo. El destinatario sería el público, a pretender a un libro publicado por editorial y cronológicamente tiene como antecedente la Ilustración, la Revolución Francesa, como simultáneo a Carlos III y la invasión napoleónica y como consecuente silvarismo Isabel II. Aquí tendríamos tal vez el intento de describir cómo sería un tema de crisis, antiguo régimen, guerra de sucesión, cambio de dinastía de Austria a Borbones, ilustración Carlos III, expolicismo ilustrado, revolución francesa, Imperio napoleónico, invasión Napoleón, constitución de 1812, independencia de América, no. Parece que sería así. Guerra de sucesión, cambio de dinastía, Austria a Borbones, reformas de Felipe V, Fernando VI y Carlos IV, ilustración, crisis del antiguo régimen, post, reformas educativas, constitución de 1812. Y en lo negativo serían los problemas políticos y el tema del motín de Esquilache, que sería revelador respecto de esos colaboradores que trajo del reino de Nápoles, el llamado mejor alcalde de Madrid. Y luego tendremos esta situación de se ofrecen dos puntos de vista en torno al positivo y lo negativo de las reformas de la Ilustración, las reformas de Carlos III, las consecuencias y también, ¿por qué no?, el tema de la Iglesia. Bueno, pues información de la Revolución Francesa. Aunque probablemente sea mejor recomendar el libro de Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva de Contra la Revolución Francesa. El presente texto histórico sería de naturaleza testimonial. El autor sería Rodríguez Solís. Fue escrito en y pertenece a la obra Los Guerrilleros de 1808 y sería el destinatario privado de Carlos IV a Napoleón, de Fernando a Carlos y de Carlos a Napoleón. Ahí tendríamos el asunto respecto de cómo estructurar el periodo histórico, la guerra de la convención, ¿no? Eso no entra. Sería en torno a 1795, con afectación especial en Guipúzcoa. Luego estaría el motín de Aranjuez y el tratado de Fontainebleau. Luego tendríamos abdicación de Fernando VII en Carlos IV, luego al revés y finalmente en Napoleón, abdicaciones de Bayona. Y luego tendríamos el tema del reinado de José Bonaparte, llamado el Botella, a pesar de que era abstemio, y la guerra de independencia. Aquí siempre tenemos lo de esquemas. El tema de la Ilustración, reformas del antiguo régimen, guerra de independencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y el regreso de Fernando VII. La abolición de los privilegios señoriales y sus derechos. Abolición de derechos y privilegios señoriales. Aquí habría un problema, claro, el mismo problema que podemos ver en el libro La alternativa Garat, en donde, claro, los privilegios señoriales serían individuales o colectivos, porque serían los privilegios del señor que estarían aparte del realengo, o serían el ámbito de privilegios señoriales respecto del señor y Vizcaya, que tiene en su fuero, en la foralidad, en la compilación del fuero antiguo y del fuero nuevo, y luego la incorporación del Acuerdo Concordia de 1630, es decir, una densa solidificación y sedimentación, posiblemente eso sería problemático a la hora de decir abolición de los derechos y privilegios señoriales. Ya, pero es que había
una configuración del Estado con derechos jurídico-políticos diferentes, como pasa en el ámbito de la foralidad vasco-navarra, es decir, en Euskadi. Aquí tendríamos otro del texto histórico presente, es de naturaleza jurídica, al tratarse de un texto articulado. Fue escrito en las Cortes de Cádiz el 6 de agosto de 1811. El destino sería el público, cronológicamente la ilustración y reformas del antiguo régimen y la guerra de la independencia, el antecedente de las Cortes de Cádiz, antecedente simultáneo y luego consecuencia, el simultáneo y la Constitución de 1812, el regreso de Fernando VII, el consecuente. La idea principal es la abolición de derechos y privilegios señoriales, otra vez con el asunto. Esto de la interpretación de los textos tiene esta situación, como vimos en su caso en el de los textos literarios, en el que a la hora de identificar, pues evidentemente hay que ver el contexto, quién lo escribe, cuál es el objetivo, cuál es el destinatario, cuál es la formulación, si es un ensayo, si es un articulado, si es un pronunciamiento, porque a despecho de lo que ahora actualmente podemos estar viendo, la literatura, la lengua, la escritura, los documentos tienen diferentes marcos conceptuales a la hora de encuadrarlos en una formulación y escritura. Es distinto un artículo de opinión que una noticia, que una crónica. También tiene que ver con la extensión, pero también tiene que ver con la formulación a la hora de contar en primera, en segunda, tercera persona. Aquí tendríamos un marco respecto de cómo sería la entradilla de la Constitución de Cádiz, hablando de esos 4 primeros artículos, en el que el artículo primero habla de la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, es decir, no eran colonias. Eran tan españoles los de un lado como los del otro. Ahí tendríamos la noción de extractivismo, de poblamiento, pero ninguna de ellas sería la referencia para un virreinato, que sean estructuras que estarían exactamente igual también en el ámbito peninsular. El presente texto histórico sería de carácter jurídico al ser una constitución con articulado, es decir, la del 1812. El autor serían las Cortes de Cádiz en 1812. Destinatario público es la Pepa, el pueblo español. Cronológicamente serían antecedentes a las abdicaciones de Bayona, el vacío de poder, la Junta Central Suprema, y también las propias Cortes de Cádiz. En simultáneo sería la propia Constitución de 1812 y la consecuencia sería el tema del regreso de Fernando VII. La idea principal es que para el buen gobierno de la nación elaboran una ley fundamental en la que se recogen las normas y legislaciones necesarias para el buen funcionamiento del país, como se ve, hemos visto hace un momento, título primero, capítulo primero, en el que se define la nación española. La idea principal sería el establecimiento de una unión de todos los españoles en una nación libre, independiente, de soberanía nacional y en defensa de la libertad, la propiedad y demás derechos legítimos mediante una carta magna, una ley fundamental, la Pepa. Pero como dijo el señor Juan José Yandiola, representante de Vizcaya en las Cortes de Bayona, mm, estos españoles que tengan una constitución nos pase chévere, nos parece muy bien, pero nosotros los vizcaínos, en aquel caso hablaba de Vizcaya, porque hubo representante de Navarra también, nosotros tenemos ya nuestra constitución, que se llaman fueros, así que, por favor, ustedes ténganlo en cuenta. Y en aquella constitución de 1808 lo tuvieron, pero en la del 12, por varias vicisitudes, no. Eh, el presente texto histórico sería de carácter jurídico al ser una constitución articulada. El autor sería Cortes de Cádiz, con destinatario, el pueblo, cronológicamente abdicaciones de Bayona, el vacío de poder, Junta Suprema Central, Cortes de Cádiz como antecedente. Esto sería más o menos lo mismo en un borrador. Tendríamos otro, el tema este de presente un texto histórico sería de carácter jurídico. El autor sería Francisco Martínez de la Rosa. 10 de abril de 1834, destinatario del público, el pueblo español. Cronológicamente, como antecedente, estaría la década absolutista, 1823-1833, y las guerras carlistas. Simultáneamente, el gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, el mismo, y el Estatuto Real, y como consecuencia, la Constitución de 1837. Es la idea principal y pone manifiesto la composición de las Cortes del Reino en 2 estamentos. ¿No? Sería el concepto que tendrían encima de la mesa. Biestamental. El tema de las constituciones, claro, aquí tendríamos Constitución en 1808, que no viene recogida porque se considera que no es española,
la de 1812, la de 1837, 1845, 1869, 1876, 1931 y 1978. Es decir, en el siglo XIX tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis constituciones, más las que no nacieron, que son algunas que otras. Bueno, por ejemplo, la federal del 73. El presente texto histórico de carácter jurídico, el autor es las Cortes y el Rey en 1845. El escandinario sería el público. El pueblo español, en concreto, cronológicamente se situaría como antecedentes el Estatuto Real, la Constitución de 1837, la Regencia de Espartero. Como simultáneo sería la década moderada, la Constitución de 1845, y como consecuencia el bienio progresista, el retorno al liberalismo moderado en 1856, mediante un golpe de Estado. La Constitución afirma que son españoles los nacidos en España, los hijos de padre o madre española, los nacionalizados. Estos tienen derecho y deber a la libertad de imprenta y opinión, a dirigir peticiones a las Cortes y al Rey, a unos mismos códigos, a defender la patria con las armas y a contribuir en los gastos del Estado, a no poder ser detenido ni separado de su domicilio ni allanada su casa, a no ser procesado ni sentenciado por un juez no competente. La religión será la católica, apostólica y romana, que será mantenida. Las Cortes se componen de dos cuerpos, Senado y Congreso. Los senadores son ilimitados y los nombra el rey, siendo su cargo vitalicio. El Congreso lo compondrán los que nombren las juntas electorales, un diputado por 50.000 personas o habitantes. Las Cortes decidirán a propuesta real el número de las Fuerzas Armadas. Principios de la nacionalidad española, libertad de expresión y toma de decisiones, defensa de determinadas libertades, religión católica, composición de las Cortes y obligación del rey. El presente texto histórico tiene carácter jurídico. El autor son los jefes de los carlistas y los liberales en agosto de 1839. Está firmado por Maroto y Espartero. Creo que ya sabemos de texto se trata. El calendario es público, antecedente de la Primera Guerra Carlista, simultáneo el Convenio de Vergara, en agosto del 39, y consecuencia sería la Segunda y Tercera Guerra Carlistas y la pérdida de los fueros vascos. ¿Cuál sería la idea principal? Eso viene bastante en el libro de Muñagorri y el Conde y las Condesas de Eugenio Iberzabal. Tenemos un conversatorio a propósito del libro. El presente texto sería histórico, tiene carácter político al ser un discurso en el pretendiente Carlos VII, y los carlistas hablan al público, especialmente al pueblo español, en sus ideas. Sería 1873-1874. Cronológicamente, como antecedente, se situaría la revolución de 1868. La de 1688 sería la Revolución Gloriosa en el ámbito británico. Y luego vendría la Revolución Francesa en 1789. Y aquí estaríamos hablando de la Revolución Gloriosa, pero en España, de 1868, la Revolución Democrática, que daría lugar a la primera Constitución Democrática. Y luego, posteriormente, la Primera República. Como simultáneo sería centrado en el federalismo de Pi y Margall y la restauración borbónica de Cánovas del Castillo, que intentará traer a España a Alfonso XII, con lo que pasó en Martínez Campos en Sagunto en 1874, el tema de 1875, todo aquello que está bien detallado en algún que otro vídeo en este canal. La idea principal es la arenga, en la que Carlos VII denuncia los problemas de la República e intenta persuadir a los españoles que apoyen a los carlistas en su propuesta de formar un gobierno monárquico y tradicionalista. El 19 de septiembre de 1868, el jefe de la Armada se sublevó en Cádiz. Se formaron de inmediato juntas revolucionarias por todo el país. Se manifestó de la Junta Revolucionaria de Cádiz. A nadie cogió por sorpresa, por lo que la revolución triunfó sin determinados derramamientos de sangre. Dado esto, Isabel II, que veranea en Lequeitio, se encontró sin apoyos y marchó a Francia, pasando por el Hotel Londres de Donostia. La Revolución de Septiembre significó la afirmación de un nuevo sentido de liberalismo, el fin de un régimen de los generales y el triunfo de la sociedad civil. El principal objetivo de los revolucionarios era la elaboración de una constitución. En la constitución se plantean, a su vez, tres objetivos: la división de los tres poderes, poner en práctica el sufragio universal y un monarca como jefe de Estado, pero en una modalidad democrática. Sin embargo, para tener una monarquía hace falta un rey que no había en España, y hubo que buscarlo fuera.
no tenemos página 176, documento 36. El presente texto histórico es de carácter jurídico. Al ser un tratado articulado, el autor sería el país de las barras y estrellas, Estados Unidos. Su destinatario sería público, especialmente la Cámara Legislativa y delegaciones de los países firmantes del tratado, Estados Unidos y España. Aprobado por el Senado estadounidense el 6 de febrero de 1899. Cronológicamente destacamos el antecedente, el desastre del 98, el sistema político canoísta, periodo restaurador. Simultáneo sería el Tratado de Paz de París del octubre, el 10, perdón, octubre no, 10 de diciembre del 98. Estaría el tema del desastre del 98 en simultáneo también. Y en consecuencia, pues también estarían las consecuencias políticas y, pues la guerra de Marruecos. Consecuencias políticas y sociales del 98, regeneracionismo. La idea principal es que tras la guerra dura, ¿no?, España debe renunciar a Cuba para ser ocupada por Estados Unidos y debe ceder Estados Unidos, Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas por una suma de dólares. La renuncia oficial de España en favor de Estados Unidos, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas sería el elemento importante. Otro texto sería, el presente texto histórico sería de carácter social, testimonial. Fue escrito por Fusi, JP, y Palafoy, J. El destinatario es el público, van a ser parte del libro España 1808-1996. El desafío sería de la modernidad, el desafío de la modernidad es parte del subtítulo. Y hablaría del año 1917, corresponde a la página 177, cronológicamente sería un sistema político economista, antecedente, desastre 98. El simultáneo, la consecuencia político-social del desastre 98, el regeneracionismo, y la consecuencia, ahí sí sería la guerra de Marruecos, la destrucción del sistema economista y la dictadura de Primo de Rivera. Habría que buscar el tema de la idea principal. Pero bueno, tenemos aquí un par de textos acerca de el Convenio de Vergara y de la Constitución de 1837. Vamos a ver un poquito esto. Historia, comentario. El Convenio de Vergara, página 92. El presente texto histórico tiene carácter jurídico. Los autores son los jefes de los bandos carlistas y liberales. Es firmado por los generales Maroto y Espartero. El destinatario es el público. Y la idea principal es que la primera guerra carlista finaliza con un convenio por el cual Espartero se interesará por los fueros, mientras que los carlistas se daban a elegir entre retirarse y seguir con el ejército al servicio de Isabel II con mantenimiento de privilegios, rangos y demás vicisitudes. La muerte de Fernando VII, todas las tensiones acumuladas entre absolutistas y liberales dieron a luz una guerra civil. La primera guerra carlista, su principal campo de batalla fue el País Vasco y Navarra. Dos formas distintas de concebir el Estado, gobierno y sociedad se encontraron en el campo de batalla con el pretexto de una guerra de sucesión dinástica, el absolutismo monárquico, la intransigencia religiosa y la defensa de los fueros y el régimen tradicional de la propiedad de la tierra. Constituyeron los elementos fundamentales de la ideología carlista. Con reconocimiento de los fueros vascos, el carlismo se atrajo a la población campesina norteña, sacando partido del malestar provocado por la política uniformizadora y anticlerical del liberalismo. Rusia, Prusia, Austria apoyaron el llamado Carlos V, dando que los regímenes liberales de Inglaterra, Francia y Portugal dieron su apoyo al reinado de María Cristina como regente. Si los liberales hubieran enviado un ejército competente al norte en los primeros días del alzamiento, el carlismo se hubiera liquidado antes de que esto hubiera sido organizado. Pero, por contra, el general Tomás de Zumalacárregui dispuso de un tiempo precioso para hacer de unos efectivos escasos y dispersos un ejército de 20.000 hombres. Spoiler aparte, digamos que algo parecido pasó entre noviembre de 1860 y marzo de 1861 con el futuro ejército confederado. La movilidad y los ataques por sorpresa afianzaron la sublevación en Euskadi, a la vez que reportaron las primeras victorias al carlismo, salvo las capitales vascas y el sur de Navarra. Carlos V se pudo sentir monarca de un territorio comprendido entre el Ebro y el Cantábrico. Su objetivo sería Madrid, en todo caso.
En las zonas controladas por Carlos declaró nulas las medidas desamortizadoras y recogió a los clérigos expulsados por la legislación liberal. La toma de las capitales vascas fue una obsesión de algunos carlistas. El sitio de Bilbao malgastó las posibilidades de victoria sobre los liberales, terminó en fracaso y se cobró la vida de Tomás de Zumalacárregui, que no encontraría digno sucesor en el bando carlista. Tras la batalla de Luchana, el general Espartero levanta el sitio de Bilbao con la ayuda de la Marina británica. La guerra no terminó, pues sucedieron emboscadas de partidas guerrilleras a los liberales. Consejeros de María Cristina pretendían que ésta garantizara los fueros para quitar su bandera a Carlos V. Maroto llevó a cabo conversaciones secretas que culminaron en el convenio de Vergara. Cuando cierto número de generales carlistas se negó a firmar el acuerdo, Maroto los mandó a fusilar. En agosto de 1839, mediante un abrazo entre Maroto y Espartero y una firma en el tratado, se firma el Convenio de Vergara. Este convenio hace que la primera guerra carlista finalice con un Baldomero Espartero prometiendo que se interesaría por los fueros, mientras que los carlistas se le ofrecía elegir entre retirarse del servicio activo y reincorporarse al ejército al lado del trono de Isabel II, conservando con ellos sueldos, el rango y las condecoraciones que poseyeran. Además, se sometió a los focos de Cataluña y Maestrazgo, implantando en España un régimen constitucional. Pero más allá de acabarse el carlismo en 1839, con el convenio de Vergara, al ser el ideario carlista una versión española del tradicionalismo europeo, el carlismo pues rebasó el límite del fin de la Primera Guerra Carlista para convertirse en un movimiento protesta contra las corrientes dominantes en la época. Finalizada la Primera Guerra Carlista, el componente conservador del carlismo despertaría simpatías entre algunos intelectuales no carlistas que coincidían con el movimiento, su apego a la tradición y su interés en poner freno a la revolución liberal. Con el paso del tiempo, ya medida que la desamortización engrosaba la lista de propietarios, fueron creciendo las simpatías hacia el carlismo en los sectores que accedían a la propiedad, pero que temían perderla. La revolución de 1868 hizo que se multiplicaran los adeptos al carlismo, pasando a engrosar sus filas aquellos que pensaban que la religión era la réplica mejor a la revolución social. Cuando se produjo el vacío de poder tras el derrocamiento de Isabel II, los gauchos honrables vascos buscaron en el carlismo la oportunidad de restaurar un orden perdido. Se convirtió a su vez en el brazo armado de la Iglesia. Euskadi se presentó como defensor de la preeminencia de la Iglesia en la sociedad y también de los fueros, amenazados por el centralismo del liberalismo. Con un nuevo pretendiente, Carlos VII, que tiene una calle en Portugalete, los carlistas se propusieron en el rumbo hacia la Tercera Guerra Carlista. Estaban encabezados por Nicolás Oyo, quien reconstituyó un ejército para posibilitar, con el control de la mayor parte del territorio vasco, de crear un estado con capital en Estella. De nuevo, se cita Bilbao y de nuevo los carlistas se tienen que replegar, pues fallece su jefe militar, una vez más. La guerra continuó, pero cuando se restauró la monarquía mediante el pronunciamiento de Sagunto, personalizado en Martínez Campos y personalizado a su vez en la figura monárquica de Alfonso XII, el pretendiente de Sandhurst, el carlismo perdió apoyos y se batió en retirada, no sin ocasionar alguna sorpresa. El carlismo opta por la lucha política desde el exilio, a donde se dirigió tras ser derrotado militarmente. Pero, ¿qué pasa con los fueros tras la derrota del carlismo? El 21 de julio de 1876, Cánovas del Castillo elaborará una ley en la que se procederá a la abolición de los fueros. A pesar de todo, se intenta llegar a un punto intermedio. Fue un intento de transición entre fueristas y antifueristas, de transacción, que equilibraba las aspiraciones de ambas tendencias. La ley y la práctica no supuso literalmente los fueros, no supuso la supresión literalmente de los fueros, pero sí aumentó la intervención del poder político administrativo centralista en el Estado en Euskadi. Al tiempo que se establecía el servicio militar obligatorio, el tema de las quintas, y la contribución a los gastos de la hacienda estatal. Gracias al acuerdo Tejada-Baldosera de 1877, en 1878, para aplicar la ley y reanudar las contribuciones que debía cobrar la hacienda estatal, se decidió que las diputaciones provinciales continuarían recaudando los impuestos, comprometiéndose al pago de un cupo al Estado anual.
Se establece así ese nuevo marco jurídico, económico, administrativo, al que se va a llamar Concierto Económico Vasco. Tendremos el tema de que cronológicamente el antecedente se encontraría la Primera Guerra Carlista, el Convenio de Vergara como simultáneo y como consecuente la Segunda y Tercera Guerra Carlista y la pérdida de los fueros vascos. Eh, IPR, el Convenio de Vergara, pide de un lado la concesión y modificación de los fueros y de otro lado la Constitución de 1837 y la aceptación de la regencia y la corona de Isabel II. IPR sería la idea principal revisada, la catación de. Y aquí tendríamos en la Constitución de 1837, en el que hay un mensaje aquí arriba que pone: te has extendido demasiado en la consecuencia. Hay demasiada consecuencia aquí. Pero bueno, aquí tendríamos eso del 21 de octubre del 99. El presente texto histórico tiene un marcado carácter jurídico al tratarse de una constitución. El autor serían las Cortes Constituyentes o Extraordinarias en 1837. El destinatario es público, el pueblo español principalmente. Cronológicamente, como antecedentes, situaríamos el Estatuto Real y el motín de los sargentos. Como simultáneo, la Constitución de 1837 y como consecuencia la regencia del general Espartero en la década moderada. La idea principal es la libertad de imprenta y opinión, leyes únicas, derecho al trabajo, defensa de la patria y gastos del Estado, derecho a la justicia, protección de la religión católica, monarquía constitucional y poder ejecutivo que propugna la Constitución de 1837. Muerto Fernando VII, la reina regente María Cristina, quien aglutinaba en torno a sí a liberales españoles, propuso la elaboración de un estatuto. Martínez de la Rosa, quien logró equilibrar las tendencias radicales adscritas a Riego y su pensamiento, moderados los doceñistas de la Constitución de Cádiz de 1812, elaboró el Estatuto Real. Una especie de transición entre antiguo y nuevo régimen reconocía la existencia de los demás poderes con independencia de la soberanía, pero no se regulaba quién se encargaba de ellos, por lo que era incompleto. El Estatuto Real no satisface a los liberales radicales, quienes proponían una mera constitución nueva o la vuelta directamente a la de 1812. La opinión generalizada era que el estatuto no era más que un obstáculo a las mejoras y reformas liberales. Las guerras carlistas supusieron una radicalización del liberalismo. En agosto de 1835, la milicia urbana de Madrid solicitó nuevas reformas liberales. Al ser denegada la petición, en agosto de 1836, mediante el motín de los sargentos, se obliga a la reina regente a suprimir el Estatuto Real, restaurar la Constitución de 1812 y nombrar nuevo jefe de gobierno. La vigencia de la Constitución de 1812 fue muy breve, pues, según lo establecido en la propia Constitución en septiembre y octubre de 1836, poco después del motín de los sargentos, se celebrarán elecciones para diputados a Cortes Constituyentes o Extraordinarias. Durante 9 meses se elaboró la Constitución que juró la reina en junio de 1837. Dado que en septiembre la expedición real de Carlos María Isidro alcanza los alrededores de Madrid, comprometiendo a los liberales, la Constitución resultó ser mucho más un elemento de unión de los grupos liberales que una plasmación de ideario progresista. En la Constitución se propugna la libertad de imprenta y opinión, leyes únicas, derecho al trabajo, defensa de la patria y gastos del Estado, derecho a la justicia, protección de la religión católica y monarquía constitucional y poder ejecutivo con respecto al rey, reina en este caso. También aparece el poder otorgado a los ayuntamientos, que serían elegidos el alcalde y los concejales por los vecinos sin intervención del poder central. La milicia nacional, compuesta por ciudadanos voluntarios para defender el orden, dependería directamente de cada ayuntamiento. Cuando terminó la guerra, los carlistas, Espartero defendió un alzamiento de los milicias nacionales en las provincias frente al proyecto de ley de ayuntamientos que un gobierno moderado había presentado. Los alcaldes ya no serían elegidos sino nombrados por el gobierno. Espartero, el demócrata. La reina firmó la ley en julio para, pues al llegar los desórdenes, la reina regente se decidió viajar a Francia y renunció a gobernar. Se formó entonces un ministerio regencia presidido por quien, por Espartero, duró hasta 1841, año en el que las Cortes le nombran regente.
Terminó en julio cuando moderados como progresistas decidieron acabar con sus excesos de poder personal. En los últimos meses de 1843, los moderados comienzan a desplazar a los progresistas del poder. La opinión generalizada era la de asentar unas bases firmes para dar la sustentación del Estado, como la reformulación de la Constitución de 1837. Cuando Narváez llegó al gobierno en mayo de 1844, se realizaron dos específicamente: la creación de la Guardia Civil y la Constitución de 1845. La preocupación de los moderados era hacer compatibles orden y libertad. Se empezó por poner los medios y establecer un orden estricto, suprimiendo la milicia nacional. A su vez, se empezó a preparar otro instrumento, la Guardia Civil, fundada en 1844 por el duque de Ahumada, pariente de Moctezuma, para salvaguardar el orden público y la propiedad de las personas. Se dio paso a un control preciso de la imprenta y de la prensa por parte del gobierno, y los alcaldes de los ayuntamientos serían nombrados por parte del gobierno. Les encomendaban la custodia del orden público en las poblaciones que tuvieran a su cargo. Tenían como colaboradora la Guardia Civil para esta misión. Algún representante vasco dijo: tranquilos, ya tenemos miqueletes y tenemos Miñones y tenemos gente, no necesitamos Guardia Civil. Estamos hablando de algo del 40, de 1800. Pero bueno, continuamos. La Constitución de 1845 negaba la soberanía nacional, siendo esta dual, rey y cortes, siendo estas últimas representación del pueblo. Ahora el rey y las cortes son quien decretaba la Constitución. Se suprimían las limitaciones de los poderes del rey, pues además de poseer el poder ejecutivo, también ahora tenía la potestad de legislar. También se realizó un concordato con la Santa Sede que incluía que en España solo existía una religión, la católica, apostólica y romana, la cual debía de ser profesada por la totalidad de los ciudadanos. Otorgaba la enseñanza a los obispos, reprimiendo las llamadas doctrinas heréticas y la potestad de censurar obras sobre la religión y la moral. Otro aspecto relevante de la década moderada fue la organización administrativa, que implicaba un orden jurídico unitario, una administración centralizada y una instrucción pública centralizada, y una hacienda con unos únicos impuestos que sirvieran para todos, el cual incluía la supresión de todo tipo de fueros, leyes y costumbres excepcionales, cosa que todavía estaba encima de la mesa con ese fuerismo excepcional, que cierto es, en 1839 tendríamos la situación respecto de ese acuerdo de Vergara y las consecuencias legales constitucionales, en el que la negociación para la actualización de los fueros llevó a Navarra a separarse, a la llamada Ley Paccionada de 1841, pero como en Vascongadas, es decir, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, no se llegó a un acuerdo similar, y se llegó a ese periodo en el año 1876-1878, en el que, bueno, entre medias había una suerte de fuerismo sui generis, pero luego llevó a esa finalización formal del periodo en el acto abolitorio de 1876. Vamos a continuar con lo del segundo semestre, en el que nos encontraremos con lo siguiente. Comentario de evaluación. Aquí tendremos Constitución 1876. Programa del PSOE en la página 149. ¡Qué cosas! Aquí tendremos la huelga de 1917. Tendremos aquí el tema de... tendríamos aquí unos cuantos análisis de textos. Tendríamos... el primero sería este. 8 de febrero del año 2000. Texto el 4, página 139. El presente texto se caracteriza por ser una constitución, por lo que es un texto de marcado carácter jurídico debido a su articulado. Fue escrito por las Cortes de 1876 de carácter público. Estaríamos, por lo tanto, hablando de la Constitución de 1876. Cronológicamente se situaría como antecedente la restauración como simultáneo de la Constitución de 1876 y como simultáneo sistema político acronista. Esta Constitución defiende la propiedad privada, la tolerancia religiosa, pero con preferencia de la católica, y la libertad de expresión y opinión, que el poder legislativo fuera compartido entre el rey y las Cortes, y la distribución de poderes entre Cortes y Senado. La Revolución de 1868 constituyó un gran fracaso. No creó una forma estable de monarquía, ni solucionó el problema social, ni tampoco dejó asentada una conciencia política ciudadana de participación. Faltaba una auténtica burguesía en España. A esto se añadió el divorcio de la masa popular con respecto
de las clases dirigentes del país, de forma que cuando los defensores de la república como forma teórica ideal hablaron de república e igualdad, se encontraron con que los campesinos lo único que querían era reparto de tierras. Este era el único problema que debía resolverse en una España eminentemente agraria. Para restaurar, pues se entendía estrictamente restablecer la dinastía borbónica y crear las condiciones necesarias para mantenerlo. Había, por lo tanto, que volver a la sociedad liberal moderada anterior a 1868, aunque con modos renovados aprendidos tras el fracaso de la cerrazón política. Se quería conciliar lo moderno con lo antiguo, lo que suponía una vuelta al más puro moderantismo liberal, pero con modificaciones externas. Ahora se deseaba obsesivamente la paz y el orden. De ahí el miedo, que jugaría un importante papel en la alianza de la burguesía con el régimen, miedo sobre todo a la revolución social, ya que había manifestado en el movimiento cantonal. Cánovas se dedicó a lo largo de 1874 a intentar poner fin a la guerra civil con los carlistas en el norte y a la de Cuba, luego de alcanzar una conciliación con el general entre todos los monárquicos alrededor del futuro rey Alfonso XII. Al fin, el 14 de enero de 1875, entró el rey en Madrid como un procurador de la convivencia entre todos. No se trataba de derribar lo edificado antes, sino de controlar los excesos del sexenio para proceder otra vez a elaborar una constitución definitiva en la que se sustentara dicho orden. De este modo, dedicó el año 1875 a lograr el definitivo acercamiento a la Iglesia, a suspender los periódicos de la oposición, a establecer tribunales especiales para los delitos de imprenta, a hacer un ejército amigo y a renovar los cargos de las diputaciones provinciales y ayuntamientos. El rey no será únicamente el eje del mecanismo político constitucional, sino también el jefe efectivo del ejército, con lo cual se asegura la sumisión de los altos mandos militares. Había que convocar cortes que elaboraran la constitución de la restauración por sufragio universal, pero lo del sufragio universal fue un mero trámite. Las elecciones, con una gran abstención, dieron un triunfo abrumador a la mayoría conservadora gubernamental. La Constitución de 1876 fue promulgada el 30 de junio de 1876 e iba a durar en vigor con interrupciones temporales hasta 1931. Con la Constitución echó a andar el llamado sistema canovista. Cánovas del Castillo, para dotarlo de estabilidad, dispuso de apoyos, una soberanía compartida, el rey y las cortes, una práctica política que debía efectuarse sobre el principio de la existencia de varios partidos oficiales que aceptaran los reglamentos de la legalidad constitucional. Cánovas, creador de la nueva política, era el jefe del partido llamado liberal conservador. Precisaba Cánovas como elemento de contraste, un partido que se estructurara como elemento de contraste, un partido que se constituyera como la izquierda dinástica, y así convocó al nuevo partido liberal fusionista que tenía por jefe a Sagasta. La Constitución incluía apartados referidos a la propiedad privada, la tolerancia religiosa, pero con defensa del catolicismo, la libertad de expresión y opinión, el poder legislativo compartido entre rey y cortes y la distribución de poderes entre cortes y senado. La nota predominante de la actividad legislativa fue el reforzamiento de la coerción política y del centralismo político-administrativo. La primera constatación de esto fue la abolición de los fueros de las provincias vascas. Por lo demás, la excusa, el fin de la guerra civil con los carlistas sirvió para excusa para la conciencia nacional unitaria alrededor de Alfonso XII y para que Cánovas pusiera en práctica la idea de que el orden social interno pasaba por la unidad de códigos e igualdad jurídica de todos los ciudadanos plasmadas en la Constitución. Una tendencia a la centralización como eje en Madrid se hizo patente en la reorganización de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos y restringió la participación ciudadana en la elección de los cargos. Los alcaldes serían nombrados por el rey y que los presupuestos provinciales y municipales pasaran a ser aprobados por él. La restauración consiguió un orden estable, una etapa de prosperidad para el liberalismo económico que se tradujo en un despegue de la industrialización, en la expansión de las sociedades anónimas, en desarrollo de las inversiones extranjeras. Para 1890 el régimen político de la Restauración se había puesto a la altura de otros estados europeos y se desarrollaron un conjunto de iniciativas liberales en torno a Sagasta, como la reimplantación del sufragio universal masculino y la restauración de la libertad de imprenta y la ley de asociaciones. Con todo, el hecho diferencial del estado de Cánovas en el marco de los estados europeos no se encontraba el desarrollo político, sino precisamente el enorme retraso
en el desarrollo económico. El turno era una reforma política de ventajas inmediatas que, gracias a la manipulación electoral, daba la posibilidad a ambos partidos de desarrollar sus programas a satisfacción de la mayoría de los electores, que aseguraban una evolución siempre pacífica. Cuando le tocó a Liberal Sagasta acceder al gobierno, legisló de acuerdo con su línea, el sufragio universal, masculino únicamente. Se cuidó Cánovas por entonces de señalar que había que escoger entre la falsificación permanente del sufragio universal y supresión, si es que no se quería tener que elegir entre la existencia o la desaparición de la propiedad privada. Evidentemente, según ya estaba pactado, se eligió la falsificación permanente. Aceptar dicha falsificación implicaba estar de acuerdo con la corona y la constitución que determinados planteamientos económicos y sociales. Había que defender el sistema de producción capitalista, la propiedad privada, la existencia de un sistema político que debía funcionar de arriba a abajo. Este quedaba asegurado por un liderazgo de los partidos centrado en Madrid, donde se constituyeron comités o círculos en manos de notables. Estos comités se articulaban con los poderes provinciales y controlaban el poder local mediante la práctica caciquil de enorme trascendencia económica y social en una España rural depauperada. Para encontrar un parlamento adecuado, se practicaba lo que se llamaba el encasillado, que falseaba la voluntad nacional. Dichos candidatos oficiales tenían prácticamente ganada la elección antes de que ésta se realizase, si bien cuando el pacto se convertía en algo imposible o inseguro, la versión que se ejercía para que los resultados no se apartaran de los objetivos previstos se denominaba pucherazo, consistente en la aplicación, en la coacción, violencia, fraude, compra de votos, etc. ¿Qué era el caciquismo y quiénes eran los caciques? El caciquismo fue un hecho sociopolítico que se expresó en España desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX. Los caciques eran miembros de la élite local o comarcal que caracterizaban por tres notas distintivas: el arraigo en un medio geográfico, económico y socialmente concreto, su predominio personal y su función de intermediarios de la comarca ante el Estado. Mm, Y bueno, pues sí, tendríamos este otro a continuación, pero seguimos. Eran los más influyentes de la localidad en la práctica y los agentes políticos encargados de recopilar los votos y amañar las elecciones para el correspondiente diputado encasillado u oficial. Las relaciones con el gobernador civil respecto con los personajes de Madrid se convertían en dispensadores de favores, prebendas a cambio de votos, en amos y señores de pleitos rurales y en generadores de un clientelismo de adictos, y se reconsume con la frase: para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Em, Tendríamos a continuación, sí, tendríamos el documento este del día, porque hablamos aquí del 8 de febrero, pero también tendríamos otro del 8 de febrero, que sería este de aquí, acerca del presente texto histórico. Se caracteriza por ser ideológico. El autor es la dirección del PSOE, encabezada por Pablo Iglesias. ¿eh? El 9 de julio de 1879, en Madrid. El destinatario sería el público. El texto presenta tener la siguiente cronología: el movimiento obrero, que antecede a la fundación del PSOE y que es la base del nacimiento del sindicato UGT. Este texto presenta una parte de la ideología del socialismo, puntualizando la abolición de las clases, la transformación de la propiedad, del traspaso ideológico del poder a las clases populares. Mientras el republicanismo ejerció una posición exclusivamente política, el régimen de la Restauración, el movimiento obrero entendía como una actividad política y social los obreros y campesinos para mejorar la situación y defender sus derechos dentro de una sociedad regida por la propiedad. Se opuso frontalmente a todo el sistema a los pocos días del golpe de Estado del general Pavía. El 3 de enero de 1874, un decreto disolvía las asociaciones dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores y las obligaba a entrar en la clandestinidad. Se produjo una escisión del movimiento obrero en dos tendencias: una anarquista, partida de alcanzar la emancipación económica de las clases trabajadoras al margen del Estado y luchando contra él, y otra socialista marxista, que defendía la necesidad de participar en la vida política para llegar a dominar el Estado y desde él proceder a la emancipación de los trabajadores. La segunda tendencia, esta socialista, se limitaba en 1874 a unos reducidos núcleos de seguidores de las ideas de Marx. En mayo de aquel año, Pablo Iglesias fue llamado a presidir una asociación de este corte. Pablo Iglesias fue
convenciendo a sus compañeros de la necesidad de pasar a la acción y formar un partido, hasta que por fin, el 2 de mayo de 1879, decidieron constituir el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y crear una comisión encargada de redactar el programa y el reglamento. En julio se celebró una asamblea para aprobar dicho trabajo, que estaba directamente inspirado en los acuerdos de la Internacional. Su ideología era enteramente marxista y resaltaba las necesidades de la participación política de la clase trabajadora y de la formación de un partido obrero capaz de enfrentarse con el régimen político y con un sistema económico vigente. El Partido Socialista proponía tres bases. La primera, introductoria, reunía lo esencial de la teoría de clases marxista: la posesión del poder político por la clase trabajadora, la transformación de una propiedad privada en propiedad colectiva, social o común, la tierra, las minas, las fábricas, las máquinas, el capital, moneda. La segunda, la abolición de todas las clases sociales. La tercera se refería a las medidas políticas y económicas de inmediata realización: la pugna por los derechos de asociación, de reunión, libertad de prensa, sufragio universal, jornada de 8 horas, salario igual para trabajadores de uno y otro sexo, etc. Quedó desde sus inicios confirmado como un partido de clase que pretendía enfrentarse a los partidos burgueses en la lucha por el poder a través de las elecciones. La crisis económica de 1887, que trajo el cierre de fábricas, el incremento del paro, etc., llevó al Partido Socialista a crear una organización capaz de proceder de forma coordinada contra el capital. El resultado fue la fundación, en agosto de 1888 en Barcelona, de la Unión General de Trabajadores, la UGT. La UGT quedó constituida como organismo que reunía las diversas sociedades y federaciones de oficios. Su fin era puramente económico, entonces la mejora de las condiciones de vida y el trabajo de los obreros mediante medios para obtener reivindicaciones serían la negociación, la demanda y la huelga. Tendremos aquí otro respecto de, bueno, que parece que no pertenece a lo que te gusta, que no pertenece a lo que te gusta. Mira aquí. O no pertenece a lo que me falta. Ah, no sé. 20 de enero del año 2000. El presente texto histórico es de carácter político-ideológico. Fue escrito por Javier Corcuera en 1978. El libro La burguesía no monopolística del origen del nacionalismo vasco, siendo de carácter público, fue publicado en Madrid. Antecedente, en fin, situamos la aparición de los nacionalismos como simultáneo del nacionalismo vasco y como consecuencia el PNV tras Sabino Arana. La idea principal es la tensión en el, pone, nacimiento del nacionalismo vasco entre los independentistas y los autonomistas, y añade, entre la burguesía y el tradicionalismo. Añadido que yo no lo puse. El sistema político liberal había nacido en una coyuntura de ruptura nacional de guerra civil de 1833-1840, primera guerra carlista, de victoria de unos sectores sociopolíticos sobre otros. Luego, a la vista de su manifiesta debilidad y para sustentarse, se dejó controlar por unas élites militares políticas que representan a los sectores más conservadores del liberalismo. Estas élites respetables no hicieron ninguna política tendente a reconstruir la unidad nacional, sino que se limitaron a edificar en provecho propio un régimen político defensivo que tenía la inclinación a considerar las diversas tensiones sociales en términos de orden público. El modelo de el modelo Estado adoptado a imitación del francés fue uniformista por resultar el más adecuado para las pretensiones propuestas. Dio por supuesta la unidad nacional española a fin de eliminar las viejas vinculaciones regionales y así un eficaz control de la vida política desde el gobierno central. De esta forma, la nueva organización centralista del Estado, con la división territorial basada en las provincias, pretendiendo desconocer las realidades comunitarias existentes y disolverlas en un proceso de integración común. El uso patrimonial del Estado dio como resultado el desprestigio de aquellas como impulsoras de cualquier plan real de cohesión nacional. A esto hay que añadir que fue muy reducida la acción del Estado liberal en favor de la modernización de la sociedad. Así se ha señalado que la España del siglo XIX fue un país de centralismo legal, pero de localismo y comarcalismo real. Fue una red de comarcas mal comunicadas y poco integradas entre sí. Ello implicó el surgimiento de una industrialización dispersa, básicamente textil y siderúrgica, muy dependiente de la política económica de los gobiernos. A finales del siglo, Cataluña y Euskadi eran unas sociedades relativamente evolucionadas gracias
impulso industrializador en contraste con el resto de España, básicamente agrario y retrasado. Este conjunto de motivos propició el redescubrimiento de la España plural y el regionalismo. A finales de 1875, frente a la tendencia uniformadora y centralista de los partidos políticos gobernantes, volvieron a resurgir antiguos planteamientos pluralistas que dieron fuerza tanto al carlismo como al recuerdo histórico de los países que integraban la corona de Aragón o a las particularidades forales de Euskadi. La confluencia de estos particularismos y el renacimiento cultural que los acompañó permitieron la manifestación espontánea de una diversidad regional o nacional, que hizo especialmente evidente en Euskadi y en Cataluña, precisamente las regiones con mayor independencia económica. Fueron, por tanto, los regionalismos periféricos originalmente manifestaciones de las medidas de las medianas y pequeñas burguesías antes que las altas, que intentaban recuperar su identidad nacional a través de la defensa de sus historias particulares, forales, frente al unificador Estado liberal. A medida que el fenómeno fue ampliando sus bases y lo supieron esgrimir como una política frente a Madrid para obtener determinadas ventajas, especialmente en el terreno económico, se adhirieron a él las burguesías dirigentes. El nacionalismo del País Vasco, aunque surgió en un clima compartido de defensa de los fueros, tuvo peculiaridades distintas al catalán y desde luego no se formó desde una burguesía supuestamente moderna. La ley abolitoria de los fueros históricos en 1876 aportó tipos de reacciones y filosofías que iban a entrar en el siglo XX. La de los que, transigiendo, supieron rentabilizar perfectamente la situación para transformar la pérdida de conciertos, la pérdida foral en conciertos económicos con Madrid en provecho propio, y la que, apelando al tradicionalismo, defendieron la recuperación íntegra de los fueros. Estos últimos no eran los burgueses industriales transigentes, sino los perdedores de la guerra carlista. El propulsor del nacionalismo vasco, Sabino Arana-Goiri, desde la perspectiva fuerista tradicional, se limitó en unos años 90 a recoger y dar coherencia a estas ideas que flotaban en la sociedad y las depuró. Para el pueblo diferente, de raza y sobre todo lenguas distintas, recuperar los fueros totales era recuperar la plena soberanía, lo cual significaba la independencia. En ella se encuentra la esencia histórica del pueblo vasco, representada por el lema nacionalista Dios y ley vieja, Jaungoikoa eta la guizarra, o sea, fueros y tradiciones. El 31 de julio de 1895 se fundó el primer partido nacionalista vasco, el PNV, con una solemne declaración antiespañola y con una voluntad de restaurar en el territorio el orden jurídico tradicional. Pero el partido no fue capaz de conseguir nada mientras se mantuvo en la órbita de los primeros seguidores de Arana, por lo que se vio obligado a ampliar sus bases hacia una burguesía más moderada, moderna e industrial. Fue entonces cuando apareció la tensión interna entre los defensores de la independencia y los que buscaban como objetivo más viable, el práctico, la autonomía dentro del Estado español. Estos últimos, urbanos, industriales y con dinero imprescindible para el partido, se pusieron en el control del PNV y entraron en una línea autonomista catalana, copiando la idea de rehacer España desde este caso Euskadi. Este es el nacionalismo de Ramón de la Sota, opuesto al nacionalismo etnicista y ruralista de Arana. Este sector del nacionalismo vasco proviene del fuerismo acomodado en las libertades liberales. Intentaba hacer compatibles sus intereses económicos con los del partido político. En 1903 fallece Sabino Arana, sucediéndose su hermano Luis Arana en la dirección del partido. En diciembre de 1906 el PNV celebró su primera asamblea, en la cual dio testimonio de sus avances como creación de las juventudes vascas y de los primeros pachoquis en numerosos pueblos en 1904. Sin embargo, las disidencias entre los nacionalistas no se puede ocultar en sectores enfrentados, eran arropados por diferentes revistas. Euskalduna es la revista de los pragmáticos de Sota, Aberri, de los independentistas liderados por Luis Arana. A partir de 1907 se produjo el primer eh, Arge del nacionalismo vasco. En 1910 sufrió una escisión de los elementos más progresistas, separándose el grupo Askatasuna, que era el más favorable a un nacionalismo laico y republicano. La vida de este grupo fue efímero. En 1916, los nacionalistas de Sota consiguieron apartar a Luis Arana de la directiva del PNV, que adoptó el nombre de Comunión Nacionalista Vasca. El autonomismo, que sería el principal argumento enarbolado por el nacionalismo a partir de entonces, fue frente a un gobierno que no entiende los problemas de la periferia. Le iba a reportar un amplio triunfo en las elecciones municipales de 1917, también la Diputación de Vizcaya. Hasta entonces, el nacionalismo fue un fenómeno únicamente vizcaíno. Después pudo formarse un núcleo de nacionalismo guipuzcoano. En Álava el nacionalismo no tuvo presencia relevante hasta la Segunda República. Y los buenos negocios de los años de la Primera Guerra Mundial enriquecieron a la burguesía vasca y extraordinariamente a Sota. Estos hechos ayudaron a consolidar
consolidar el nacionalismo vasco como un nacionalismo burgués que pretendía acomodarse a una amplia autonomía descentralizada dentro del Estado. Este nacionalismo pragmático fomentó los valores modernos de la industrialización, se alejó del ruralismo y estimuló la cultura autóctona. Esta vía moderada fue contestada a Staverri en defensa de principios sabinianos y etnicistas, lo que llevó a ser expulsado junto a parte de las juventudes del partido en 1921 de la Comunión Nacionalista Vasca. Los extendidos Taberni, junto a Luis Arana, fundaron un partido político que retomaría el nombre de PNV y que se mostraría más radical que CNV de Sota. En 1930 se pondría fin a la escisión, uniéndose los dos partidos bajo la primera denominación de PNV o Partido Nacionalista Vasco. Creo que el señor Corcuera no es que sea el mejor descriptor de la historia del PNV, razón por la que el texto quedó así a la hora de la crítica del texto. Tenemos el presente texto, sería del día 8 de febrero del año 2000, sería carácter testimonial, el autor es P. Fraile, en el País Vasco y el Mercado Mundial, 1900-1930, recogido en la página 236 del libro de la editorial madrileña Alianza, publicado en 1991, La modernización económica de España 1830-1930. Es de destinatario claramente público. Cronológicamente, como antecedente, situaríamos la situación del campo en la Revolución Industrial, en el simultáneo la Revolución Industrial en Euskal Herria y como consecuente la fundación de Altos Hornos de Vizcaya y el progreso económico. La idea principal de la hegemonía de la industria vizcaína en la exportación de minerales y ron especial. En el último cuarto de siglo este sector agrario ofrecía una corta y pudiente oligarquía agraria compuesta por terratenientes predominantemente de Castilla Occidental, La Mancha, Extremadura y Andalucía Occidental. Unas clases medias, bajas, un proletariado jornalero sometido a salarios de temporada al que se unía una multiplicidad de propietarios muy pequeños semiproletarios empobrecidos de todas las regiones que tenían que ponerse a trabajar por cuenta ajena por no ser suficientes sus tierras para vivir. Los problemas nunca resueltos, la mala distribución de la propiedad y su ilusión de conseguir justicia, tierras o la mucha hambre condujeron en determinados momentos a cohesionadas reacciones violentas. Tras las intervenciones de la Guardia Civil y declaraciones de promesas nunca cumplidas, se restableció la calma, por lo que después no quedaba en estas gentes sino la queja, el desengaño o la huida. Precisamente esta realidad, acentuada en la crisis agrícola y agropecuaria de fin de siglo, que trajo la disminución de las rentas de la tierra, el descontento de los jornaleros y el paro, explican el proceso de emigración para salir de la pobreza y de concentración urbana. La hegemonía de Vizcaya, por la proximidad de toda Euskadi, Santander y Asturias, que constituía una zona de preponderancia industrial siderúrgica, se explica por la riqueza de los yacimientos mineros orientados a la explotación, lo que permitió, en este caso, una importante capitalización. Con la recesión de la demanda extranjera en los años 80, a causa de la crisis económica europea, los capitales autóctonos tuvieron ocasión de acceder a la explotación de las minas, especialmente en Vizcaya, donde se inició el definitivo despegue del sector siderúrgico. La producción de mineral de hierro vizcaíno había aumentado con rapidez, aunque quedó paralizado con la guerra carlista. Se fundaron compañías extranjeras y vascas para explorar el subsuelo, y el mineral vizcaíno de elevada ley metálica y bajo precio comenzó a ser el más demandado para las siderurgias de Europa occidental, y de resultas entre 1880 y 1900 se exportó cerca del 90%. La reinversión del capital obtenido por la venta del mineral en la construcción de Altos Hornos supuso un salto cualitativo y cuantitativo de enorme importancia para el despegue de la siderurgia vizcaína. Puede decirse que la obtención del primer acero Bessemer en Altos Hornos en 1886 y por el procedimiento Siemens-Martin en 1888 señala la entrada de Vizcaya en la edad del acero. En 1902, las sociedades Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao y Metalurgia y Construcciones de Vizcaya, junto a la Sociedad Anónima Iberia, dieron lugar a Altos Hornos de Vizcaya, empresa que iba a ser durante décadas emblemática de la siderurgia vasca que dominaba el protegido mercado interno. Luego tenemos otro que parece que este texto ya no parece a los que te faltan. También tenemos otro de no pertenece a los que te he pedido. ¡Ah! Vaya, mira qué bien. Pero bueno, tenemos aquí presente texto histórico, carácter sociológico, fue escrito por Francisco Largo Caballero, Daniel
Aguiriano, Julián Besteiro y Andrés Saborit, el 12 de agosto de 1917, de decreto público dirigido al gobierno. Cronológicamente, le antecede la Asamblea de Parlamentarios, Revolución Burguesa, la huelga general de 1917 como hecho simultáneo y la dictadura de Primo de Rivera como consecuente, hecho que tendrá como fin último el advenimiento de la República. La idea principal del texto es el problema de los trabajadores que es denunciado ante el gobierno y se solicita la actitud de huelga a las masas trabajadoras. La llamada crisis del verano de 1917 puso de golpe sobre la mesa todas las cuestiones grandes y pequeñas que se habían manifestado a lo largo de unos años de esfuerzos por conseguir la aproximación entre la España oficial y la real. Tras la crisis de 1917, como vemos a continuación, la monarquía queda en pie, pero quebrantada. Despierta la opinión pública y el proletariado agudiza su conciencia de clase y su fracaso táctico en ese año se convertirá en el preludio de una unión de izquierdas que culminará en 1931. La crisis de 1917 ocurrió en la Asamblea de Parlamentarios, básicamente resultó un intento de la burguesía de hacer su propia revolución contra el sistema político. Desde febrero de 1917 las Cortes estaban cerradas, no por incompetencia, sino por miedo a que se plantearan los problemas. Cambó decidió intervenir, había de proceder a convocar una asamblea de parlamentarios para imponer un gobierno de concentración con las fuerzas más representativas y así salvar al país. El gobierno no atendió a la petición de que se abrieran las Cortes y el 5 de julio se reunieron en Barcelona 59 diputados y senadores catalanes para señalar que la situación no podía continuar así. Cambó proponía que, a la vista del desorden, era voluntad de Cataluña la obtención de un régimen de amplia autonomía. Era, en definitiva, la rebelión de las clases y grupos progresistas contra la oligarquía que ostentaba el poder, buscando un gobierno de amplio consenso representativo de las fuerzas del país. Pese a todas las dificultades, la Asamblea de Parlamentarios en acción abierta contra el gobierno se celebró en Barcelona el 19 de julio y de nuevo el contraataque del gobierno disolviendo la asamblea, tachándola de separatista. En los meses siguientes, la fuerza de la asamblea se fue diluyendo porque ni los militares ni las derechas aceptaron el reto y la colaboración. Por otra parte, no cabe duda de que influyó mucho el miedo a la revolución social intentada con la huelga general de agosto. En mayo de 1916, el Congreso de la UGT se propuso una huelga general, que sería fundamentalmente política, pero al alcanzar la unión de los partidos republicanos, la salida del rey y la formación de un gobierno provisional. En este mes, UGT y CNT iniciaron sus contactos para pedir al gobierno asuntos concretos, entre los cuales el principal era el nombramiento, el abatamiento de las subsistencias. Romanones prometió resolver el problema de las subsistencias y demás peticiones obreras, pero dejó de ser presidente del gobierno y cuando Dato llegó al poder en junio del 17 no se consideró en la obligación de cumplir las promesas de su antecesor. Fue entonces cuando se formalizó la decisión de las izquierdas de llevar a cabo una huelga general que sería pacífica, extendida por todo el país y que se prolongaría lo que fuera necesario. Aparecieron divergencias entre los organizadores, el PSOE y UGT pretendían esperar y la CNT quería entrar en acción cuanto antes. ¿Cómo empezó la huelga? Todo se precipitó y a los organizadores se les fue de las manos. El mismo día en que se reunió la Asamblea de Parlamentarios el 19 de julio se produjo en Valencia una huelga de ferroviarios y tranviarios que acabó en despidos por parte de la Compañía del Norte sin posibilidad de readmisión. A partir de este momento empezaron las consecuencias en cadena. Desde entonces y durante agosto hubo huelgas en las principales poblaciones industriales. Los huelguistas se enfrentaron al ejército y hubo muertos, heridos en Madrid, Barcelona y regiones industriales de Vizcaya y Asturias. Entonces se proclamó un estado de huelga que, pese a la durísima actitud del ejército, tardó en ser dominada. El factor esencial fue el ejército. Las organizaciones de la huelga pensaron en un primer momento que llegarían a inhibirse, pero este actuó al lado del gobierno y lo hizo para demostrar a todo el país dónde estaba la verdadera fuerza de orden y para dar testimonio de fidelidad a la monarquía frente a los políticos. Tal actuación, desde luego, le valió la pérdida de prestigio popular y determinó a intervenir en la vida política. A partir de la crisis de 1917, España entró en una fase de agudización de los problemas, la inestabilidad política, el auge del movimiento obrero, la lucha sindical y nuevamente Marruecos hicieron inviable el sistema. En este periodo, en un intento desesperado de salvar el tradicional turno de los partidos, sobre todo impedir que los partidos no monárquicos adquirieran más poder,
se forman gobiernos de concentración. Estos gobiernos fueron, como en la etapa anterior, efímeros y se mostraron incapaces de lograr suficiente consenso y autoridad ante el país. En resumen, tras 23 crisis de gobierno entre 1917 y 1923, resultaba ya imposible mantener los dos supuestos que sustentaban el régimen de la Restauración: la alternancia del poder de dos partidos homogéneos y la manipulación electoral para que se produjera la rotación de estos en el gobierno. Durante la primavera de 1923 ya se estaba conspirando desde los movimientos distintos. El primero estaba vinculado a las desaparecidas juntas de defensa de Barcelona y buscaba, mediante el golpe de fuerza, disolver las Cortes y quitar el papel político a la oligarquía para dárselo a las clases medias. El segundo, vinculado en Madrid, tenía como objetivo recoger las aspiraciones del ejército de África sobre el futuro marroquí. Pretendían la instauración de un gobierno fuerte manteniendo la constitución y la monarquía. Miguel Primo de Rivera entra en la ecuación en relación con este segundo grupo. Pidió plenos poderes para luchar contra el terrorismo en Barcelona y, como no llegó a un acuerdo, se convirtió en enlace entre ambos grupos y más tarde en jefe de la sublevación. Primo de Rivera dio el golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. El gobierno vaciló, podría decirse mejor que no fue capaz de reaccionar, y acudió al monarca que tomara cartas en el asunto, pero Alfonso XIII dejó pasar lentamente las horas y, transcurridos los primeros momentos, apoyó abiertamente al general sublevado, a quien confió la tarea de formar gobierno. En 3 días, España dejó de ser una monarquía parlamentaria y se convirtió en un régimen autoritario. En los últimos meses de 1929, a la vista de la utilización por parte de la dictadura de nuevos procedimientos caciquiles para que el régimen se sostuviera, arrecieron las protestas y se precipitaron los acontecimientos. El 30 de enero de 1930, Alfonso XIII aceptó la dimisión de Primo de Rivera, encargando al viejo militar Damaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno. La victoria electoral de los municipios de los republicanos el 12 de abril de 1931, en las ciudades trajo consigo la caída de la monarquía. El cambio de régimen se produjo sin derramamiento de sangre. El 14 de abril de 1931, con la proclamación de la República en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. Alfonso XIII tomó el camino del exilio, y muchos españoles compartirían la idea de que era necesario cambiar. Por ello, recibieron con esperanza un régimen que estaba llamado, en apariencia, a enterrar la vieja España, cacique de la Restauración. Aquí tenemos a continuación otro que sería, bueno, pues presente histórico, presente texto histórico. Este carácter político fue escrito por don Miguel Primo de Rivera el día 13 de septiembre de 1923. El destinatario sería el público, el pueblo español y el ejército. Cronológicamente, como antecedente, situaríamos la crisis de 1917, la dictadura de Primo de Rivera como simultáneo y la Segunda República como consecuente. Y la idea principal del texto consiste en la proclamación por parte de una serie de medidas que corrijan la política anterior y ponga en marcha una dictadura personalizada, que es el que pone de no pertenece a los que te he pedido. Y como no está entre los que se pidieron, bueno, pues vamos a saltarnos, a pesar de que, bueno, pues seguramente pues pueda ser de cierto interés, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 páginas. Tiene 6 páginas. Dirá algo acerca de esa situación respecto de la España del momento. Probablemente sí. Pero bueno, podemos echarle un vistazo. Habrá tiempo. Igual sí, o igual no. Pero bueno, probablemente lo mejor será dejarlo pasar. ¿Cómo fue el comentario de texto? Bueno, un comentario de texto acerca de ese documento de la situación del golpe. Pero digamos que lo hice así porque me apetecía. Así que, bueno, pues basando que es gerundio. Así que vamos para la última parte, que sería la de la tercera evaluación, en el que nos encontraríamos con otra serie de comentarios. El foro de los españoles.
del 22 de febrero del año 2000. El presente texto histórico es de carácter jurídico al ser una ley o fuero, fue escrito por el Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Español, Francisco Franco Bahamonde, boletín oficial del Estado, antiguo periódico llamado hasta principios de la Guerra Civil la Gaceta de Madrid, 18 de julio de 1945. Destinatario público al pueblo español en un primer término y al mundo en un segundo para dar una sensación de democratización del régimen. Cronológicamente al pueblo de los españoles situado en las leyes fundamentales dentro de los fundamentos políticos del régimen, la antecede el fin de la Guerra Civil 1936-1939 con una victoria del Ejército Nacional dirigido por Franco. Consecuentemente la situaría los fundamentos socioculturales, la posguerra y posterior reconocimiento internacional al régimen franquista. La idea principal es la jerarquización de la sumisión del pueblo español a patria, jefe, Estado y leyes. Oficialidad de la religión católica, práctica del Estado, no permitiéndose otras ceremonias o manifestaciones externas, podrán expresarse los españoles libertad y no podrán ser detenidos. Ambas últimas dos peculiares restricciones, por último, otorga el derecho de los españoles el de establecer su residencia en cualquier parte de España. Otro presente texto, carácter jurídico, al ser una de las leyes fundamentales del régimen franquista, escrito por el generalismo de los ejércitos y jefe de Estado, don Francisco Franco Bahamonde, el 19 de mayo de 1958, ¡ay, en mi cumpleaños! Aparece en el boletín oficial del Estado, antiguo periódico madrileño llamado Gaceta de Madrid, reconvertido en promulgador del discurso y legislación del nuevo régimen. Es destinatario público el pueblo español, cronológicamente al principio del movimiento nacional, incluido en las leyes fundamentales del régimen franquista. Le antecede el fin de la guerra civil en favor del alzamiento nacional dirigido por Franco y el comienzo del nuevo régimen. Consecuentemente, situaríamos los conflictos y la oposición a la dictadura en la posguerra junto a los fundamentos socioculturales. La idea principal del texto sería la siguiente: España es una unidad de destino universal con un servicio a la patria, los ciudadanos obligatorios. En España, unidad intangible, se acatará la ley de Dios, doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica Romana, única verdadera, fe inseparable a la idiosincrasia del ser español. El ejército con su fortaleza velará por su seguridad. El Estado español se organiza en monarquía tradicional católica, social y representativa. Este último principio básico, la participación del pueblo en tareas legislativas será a través de la familia, el municipio y el sindicato, instituciones orgánicas. Los españoles tendrán derecho a la justicia independiente, educación general y profesional gratuitas en caso de falta de recursos, asistencia a la seguridad social y distribución equitativa de la renta nacional y cargas fiscales. El siguiente, el presente texto histórico, se caracteriza por ser jurídico, al ser un conjunto de leyes. El autor sería el generalísimo de los ejércitos, el jefe de Estado, Francisco Franco Bahamonde, 2 de marzo de 1940. Boletín oficial del Estado, anteriormente la Gaceta de Madrid, antiguo periódico madrileño, reconvertido en brazo propagandístico del nuevo régimen. El escenario sería el público, el pueblo español, cronológicamente a la ley de represión, perteneciente a la época de los conflictos y oposición al régimen, 1939-1950. Durante la posguerra le antecede el principio del nuevo régimen, sus leyes fundamentales y sus fundamentos políticos o culturales. Como consecuencia, situaría el desarrollo y relaciones internacionales tras el reconocimiento internacional 1951-1959. La idea principal del texto es que sean juzgados los masones, comunistas y demás afiliados a sociedades clandestinas que serán disueltas y prohibidas confiscando sus bienes. La propaganda realizada en favor del comunismo, masonería e ideas contra la religión, la patria o las instituciones del régimen repercutirá en la supresión de los periódicos que la publiquen y en la incautación de sus bienes, así como reclusión en diversos grados de los responsables de dicho acto. Tenemos otro a continuación respecto de la década perdida para la economía. Texto histórico es de carácter testimonial. El autor es G. Tortella, 1995. Aparece divulgado el desarrollo económico de la España contemporánea. Alianza Editorial madrileña. El destinatario sería público, al ser un libro publicado por editorial, con objeto de que alguien lo compre y lo lea. Cronológicamente a la ruina que situaba España en los años 40, incluido con los conflictos oposición-dictadura, 1939-1950, le antecedió fundamentalmente socioculturales, políticos y leyes fundamentales enmarcadas en el nacimiento del nuevo régimen franquista. Como consecuencia, situaríamos el desarrollo y relaciones internacionales del franquismo tras el reconocimiento internacional 1951-1959. La idea principal es que la industria, con una dotación de recursos emergentes y minerales, salió casi intacta de la guerra. La política favoreció poco a la industria, como
como una política errada, el alineamiento de España en el eje de colaborar a un grupo de países más escaso de materias primas y productos energéticos. El endeudamiento es producto tanto del envío de las reservas de oro a Rusia del bando republicano como el envío de enormes partidas sin contrapartida en favor de Alemania e Italia durante la guerra. Em, Otro texto, presente texto histórico de agentes jurídicos, bueno, pues sería un concordato ordenado de forma articular. Autores sería Domenico Tardini, por parte vaticana, y Alberto Martín Artajo y Fernando María Castilla y Maiz, por parte del Estado franquista. Fue firmado el 27 de agosto de 1953 en la Ciudad del Vaticano y apareció publicado con destinatario obviamente público, el periódico madrileño ABC, el día siguiente, el 28 de agosto. Cronológicamente, al concordato, incluido el desarrollo de relaciones internacionales, el antecede a la ruina, el encontraba el país y sus acuerdos con los Estados Unidos de América. En consecuencia, se encontrará la nueva oposición y los planes de desarrollo. La idea principal del texto sería la siguiente: con el conocimiento y confirmación de la ley de Dios y la tradición católica del pueblo español, la religión católica será la única y verdadera religión de España y su iglesia será la sociedad perfecta a la que se conceda la potestad del libre y público ejercicio de culto. Los sacerdotes españoles y los clérigos están exentos de realizar servicio militar, a la vez que elevarán preces diarias por España y por jefe de Estado. El Estado se compromete a proveer los gastos iniciales de organización y las necesidades económicas del mantenimiento de las diócesis, además de subvencionar la construcción de nuevas catedrales y edificios religiosos de otras índoles. Aparte del hecho de la cárcel concordataria de Zamora. El plan de estabilización, que sería, bueno, pues un texto histórico-económico, autor J.L. García Delgado, en la obra citada, en su página 181, destinatario público, cronología, antecede el plan de estabilización, periodo de autarquía, y traería como consecuencia los planes de desarrollo. La idea principal es que la tasa española de crecimiento anual se produjo por habitante, junto con el IPI, se sitúa a la altura de Italia, Grecia y Yugoslavia, los tres países a la cabeza de Europa en estos apartados 1950-1973. El llamado milagro español se explica por el largo ciclo de expansión de la economía occidental y por crecimiento solo ligeramente superior de la economía española se enmarca en la tendencia a recorte de las distancias entre países de la Europa meridional y la del norte de desarrollo más maduro. Otro presente texto histórico, el autor sería Juan Carlos, príncipe y futuro rey, 22 de noviembre de 1975, en las Cortes Carrera de San Jerónimo, destinatario sería al público, concretamente los diputados de las Cortes franquistas. Lógicamente, el derribo de la dictadura antecede la época del último franquismo, como se decía, se situaría el gobierno de Arias Navarro y las reformas de Suárez. La idea principal se resume en que el trabajo, la prosperidad y la paz logradas por el esfuerzo común será mantenido por la monarquía, se mantendrá relaciones estrechas con el pueblo, se creará un orden justo e igual, reconociendo las peculiaridades regionales. El rey y la monarquía serán de todos los españoles. La existencia de foros de decisión, los medios de comunicación, la enseñanza y el control de la riqueza nacional denotarán una sociedad libre y moderna. El rey, por último, garantizará la integridad del solar patrio, aludiendo a la eh, unidad de la patria. Eh, el último franquismo, que abarca entre 1969 y 1975, se abre con el desgaste de relaciones entre Iglesia y Estado, cárcel Zamora, sacerdotes vascos, igual a colaborar con ETA, producida la edad avanzada del dirigente y las manifestaciones contra el gobierno, la inestabilidad del régimen lleva a la declaración del estado de excepción, endurecimiento de la represión y frenan los intentos de apertura puestos en marcha anteriormente. El espíritu de febrero de 1974. En 1969, Franco nombra sucesor ante las Cortes al príncipe Juan Carlos, futuro monarca del movimiento. En 1973, Franco renunció al cargo de jefe de gobierno en favor de Carlos Carrero Blanco. Luego estará Carlos Arias Navarro. Su gobierno, bueno, pues enfocó en las reformas. Tiene objetivos: aplastar la oposición al régimen. El gobierno se encargará con sus problemas del aperturismo solicitado, respondiendo y frenando el asociacionismo por su posible derivación en partidos políticos. Ahí estaríamos hablando del espíritu de febrero del 74 con Carlos Arias Navarro. Mantenimiento del orden público con el proceso 1001 contra la cúpula de comisiones obreras. Todo esto fue llevado a cabo mediante la represión. El 20 de diciembre de 1973, el almirante Carrero Blanco se convertiría en el primer astronauta español, perdón, sería víctima de un atentado genial de ETA, genial de genio, también los genios pueden ser malignos.
Franco elige a Carlos Arias Navarro, sucesor de Carrero, en última decisión importante, influido por su propia familia. Desaparecen los militares, los miembros del Opus Dei, del gobierno, siendo mayoritariamente civil. Su gobierno eh, promete de forma numerosa unas reformas graduales orientadas hacia la apertura. Aparecieron, eh, bueno, pronto los otros aspectos de las reformas, ejecuciones sumarias, enfrentamiento con la iglesia, especialmente con el arzobispo Añoveros en Bilbao, la reivindicación de este último del reconocimiento de la idiosincrasia particular del pueblo vasco por parte gubernamental desde los púlpitos. Aparecen los primeros síntomas de la crisis mundial, las huelgas dejan de ser noticia al ser asunto cotidiano en todos los sectores y provincias, aparecen los más problemas entre la primera enfermedad de Francisco Franco, en París citan la Junta Democrática, las fuerzas antifranquistas, el PC y el PSOE, además hay que contar con los terroristas de ETA y con otras entidades, el FRAP, extrema derecha. La Iglesia insiste en el reconocimiento de los derechos de la persona, la singularidad de las regiones y exige la amnistía de los presos políticos. La respuesta del gobierno fue la represión a través de un decreto ley que publica la pena de muerte de los implicados en el delito de terrorismo. A esto hay que añadir la Marcha Verde de Marruecos, que supondría la descolonización por la fuerza del Sáhara español, y Franco moriría el 20 de noviembre de 1975. A partir de ese momento se pretenderá una transición pacífica de la dictadura a democracia, cuestión muy deseada por los españoles. Además, se buscará la integración de España en el mercado común europeo, se iniciarán movilizaciones ciudadanas, bueno, pues que acabarán, bueno, pues con la instauración de la libertad, la amnistía, la autonomía, lo cual causa enfrentamientos con la policía, que tuvo que cambiar sus malos hábitos anteriores ante la presión del gobierno. Em, 2 días después de muerto Franco, el príncipe Juan Carlos sería nombrado jefe de Estado, coronándose rey en un primer discurso. No, en el primer discurso deja entrever el espíritu nuevo, pues no realizó referencia alguna a la guerra civil o al movimiento, y muchas, en cambio, a la reconciliación, a la libertad, a la instauración del orden justo e igual para todos y al reconocimiento de las peculiaridades regionales, un discurso político al margen y el manejado hasta el momento. El monarca hacía tres opciones: confirmar el régimen, continuar el régimen, romper con él o reformarlo gradualmente. Y esta última fue la que se impuso para no poner en peligro los logros sociopolíticos de los últimos años del franquismo. Tras la coronación se produjo el indulto para presos políticos no involucrados en delitos de sangre. La postura real con respecto de los militares sería de compañerismo y de colaboración, evitando un golpe de Estado y soportar el terrorismo. La Iglesia se pondría del lado del nuevo gobierno. Arias Navarro forma gobierno y continúa con una idea franquista dentro de unas reformas democráticas. Esta traería conflictos como las huelgas de 1976, las manifestaciones feministas y las demandas de autonomía de Cataluña y Euskadi. Los atentados de ETA golpean al ejército. El rey interviene en la transición, pronuncia el tema de la elección de obispos, renuncia a la elección de obispos. Arias Navarro dimite, demostrando que el franquismo sin Franco es imposible. El nuevo gobierno es instituido por Adolfo Suárez con el comienzo de cambios democráticos, amnistía, firma de la reforma constitucional, elecciones generales en el 77 y en el 79. Las primeras constituyentes, las segundas ya, las primeras constitucionales. Problemas de este gobierno, pues ETA con afán desestabilizador, la amnistía para Euskadi, el tema de la autonomía para Cataluña. Al mismo tiempo, Suárez avanza en la reforma conectando con el PSOE y el PC. El peso más importante del proyecto de ley, el tema de la legalización del Partido Comunista. Para la reforma política, el objeto de reformar el sistema político vigente y convocar elecciones. Dicha ley será aprobada por el pueblo en referéndum. A pesar de todo, hay enemigos en este cambio representados en el terrorismo de extrema derecha, extrema izquierda y ETA. El gobierno Suárez continuaría con su reforma reconociendo el PC y los sindicatos y convocando esas elecciones de 1977. Eh, Aquí tendríamos otro presente texto histórico a carácter jurídico, sería una constitución, se trata de la constitución de 1978. Los autores formales serían 7: Gaby Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero Rodríguez de Millón, de UCD, Jordi Soletura, del PC, Manuel Fraga Ibarne, de AP, Gregorio Pérez Barba, del PSOE, y Miguel Iceta Junyent, de Nombre y Convergencia Democrática de Cataluña, y de todos los nacionalismos periféricos, excluyendo el PNV.
Cierto es que habría dos padres extra de la Constitución, que sería Albert Martorell y Alfonso Guerra. Eh, Fue escrita en 1977 y aprobada en un referéndum el 6 de diciembre de 1978, día de la Constitución, de ahí en adelante. Destinatario al público, al ser obligatorio el reconocimiento para el pueblo, si se presenta un referéndum, cronológicamente la Constitución de 1978 la antecede de las elecciones del 77 y consecuentemente llegaría a las elecciones de 1979. Mm, eh, y pone aquí esto de... la idea principal es la siguiente. Y está en blanco. No te olvides de hacerlo y en el simultáneo considera porque está incompleto. Estaba incompleto. Ay, qué cosas. En las aquí estaría el tema este de aquí nos encontraríamos que en las primeras elecciones democráticas, las de 1977, ganó el Partido Gubernamental UCD, presidido por Adolfo Suárez, seguido del PSOE de Felipe González. El PC sufre un descalabro. El franquismo se reduce a los 16 de AP. Surge un bipartidismo imperfecto, centro-izquierda, centro-derecha. Bueno, pues... eh, con, eh, en la consulta pone de manifiesto la realidad nacional vasca y catalana en el PNV y CIU. En julio se constituye el nuevo gobierno Suárez, el que fijará con objetivos la creación de regímenes autonómicos para las nacionalidades históricas, empezar las reformas económicas, entrar en la CEE, Comunidad Económica Europea, y dotar al país de una constitución. Durante la transición llegará a España los efectos de la crisis del petróleo de 1973 al haberse acordado los países productores del súbito encarecimiento del barril de dicho producto. Las condiciones económicas se agravarán, el nivel de inflación se sitúa en un nivel tercermundista y el nivel de paro comienza a aumentar. Los enfrentamientos sociales se suceden y revoluciones, se hace necesaria una salida económica. Y ahí estaría el presidente Suárez, pone en marcha unas negociaciones que finalmente llegarán unos acuerdos en la Moncloa. Las negociaciones serán entre gobierno y empresarios y partidos políticos, sindicatos también. Produjo el descenso de la conflictividad y normalizó las relaciones laborales. Los pactos eran a largo plazo. Se prevé la inflación, reformar la seguridad social, la empresa pública, se empezó reformando la hacienda basada en la fiscalidad, la imposición del IRPF, el impuesto de sociedades sobre la renta, el IVA, sobre el gasto, impuestos sobre el patrimonio y transmisiones. En esta etapa se logra que por primera vez los impuestos indirectos eran menores que los directos, siendo la fiscalidad española progresiva. En 1977, a pesar de la amenaza terrorista, o bajo la amenaza terrorista, una comisión de 7 personas comienza a elaborar un borrador de la nueva constitución que dará lugar a un nuevo tipo de Estado. A pesar de las discrepancias en la negociación, se llegó a un acuerdo que posibilitara que se debatiera en el Congreso y Senado y fuera aplicada y aprobada por una mayoría el 6 de diciembre de 1978, refrendada popularmente en referéndum. España era presentada por la Constitución como un Estado social y democrático de derecho, organización de monarquía parlamentaria, limitando las facultades de la corona y garantizando las cortes, el poder legislativo. En un Estado ya no confesional se reconocerán los derechos individuales, la mayoría de edad se reducirá de 21 a 18 años. La pena de muerte será derogada explícitamente, salvo en casos de guerra. El divorcio será una opción para quienes quieran hacer uso de él. El Estado se encuadrará dentro de una economía mixta, creada por John Maynard Keynes y mezcla de liberalismo y economía socialista. Se garantizará la libertad religiosa y de culto, aunque bueno, pues deberá tener en cuenta la religión católica. Asimismo, se responderá a la reivindicación de autonomía de nacionalidades aprobada en la Constitución, artículo 2, nacionalidades y regiones. Suárez convoca elecciones para 1979. Se presentan muchos menos partidos y la abstención fue mucho mayor, como muestra de descontento popular. En las elecciones vence de nuevo UCD en el siguiente paso de las elecciones municipales para instaurar la ruptura del sistema anterior. UCD sería el partido más votado, aunque el PSOE asciende espectacularmente a decisión de alcaldías de Madrid y Barcelona, entre las más importantes. Suárez llegó a un acuerdo con nacionalidades vascas y catalana en lo concerniente al estatuto. En Euskadi los grandes temas de conflicto se solucionaron, el ingreso de Nafarroa en Euskadi, competencias como orden público, enseñanza y hacienda. Lo de Navarra en Euskadi, la transición de la cuarta, no se terminó de... En Cataluña no hubo apenas problemas. Ambos estatutos fueron aprobados en referéndum, aunque con abstenciones cercanas al 40%, el día 25 de octubre de 1979.
Tendremos aquí otro de la Constitución del Pueblo Vasco, consensuado su borrador, principales partidos vascos, 1978, la transición en el País Vasco, y la idea era que Euskal Herria se formara en comunidad autónoma dentro de España bajo denominación de Euskadi. Euskadi será formada por Araba, Guipúzcoa, Navarra, Araba, Guipúzcoa, Vizcaya, así como la región de Navarra, en sus actuales límites. El poder será ejercido Parlamento, gobierno vasco, presidido por el Lehendakari. Y aquí tenemos otro acerca de, en teoría, funciones durante la transición y la reforma de estructura territorial del Estado, llamado Estado de las Autonomías. Aquí tendríamos algo en el que, bueno, pues parece que en la tarta de fragmentación de la unidad franquista en las autonomías fue importante Euskadi. Los partidos a impulso nacionalista lo acogieron como suyo. Esto fue tachado. El impulso nacionalista propicia la reforma administrativa del País Vasco. Euskadi es principal protagonista de la reivindicación autonómica. La Constitución de 1978 era la quinta esencia para los nacionalistas, no lo era, quienes, a pesar de la disposición transitoria segunda, deseaban una integración de Nafarroa vista de manera difusa por la Carta Magna al afirmar la indisoluble unidad española. Ahí estaría el artículo 2 y respecto de la disposición transitoria cuarta. La disposición transitoria segunda sería para los regímenes que hubieran plebiscitado en la Segunda República. Euskadi, Galicia, Cataluña. La Constitución de 1978 no colma las aspiraciones nacionalistas, por lo que afirma la indisoluble unidad de la nación española, artículo 2. Luego está el problema de Nafarroa. Para compensar la autonomía será accesible a todos y los territorios que en el pasado hubieran proyectado dicha autonomía. Está la situación primero del final de la disposición transitoria segunda y luego el tema del café para todos, que se abrirá con el tema de Andalucía. El PNV se unió a los que pedían la abstención en el referéndum constitucional. La Constitución, aprobada en Araba y fue rechazada en Vizcaya y Guipúzcoa, pero, bueno, pues permite a los vascos, catalanes, gallegos llegar al autogobierno. La izquierda abertzale se organiza en torno al no, con la autodeterminación, la defensa de las libertades democráticas del euskera, un ámbito total, y la retirada de las Fuerzas Armadas como puntos fundamentales. Se incrementa desde 1976 las protestas y manifestaciones, así como los atentados terroristas. El PNV se une a las fuerzas abertzales y hacen triunfar la abstención. Bueno, la izquierda abertzale dijo que no, y el PNV la abstención. Es diferente. En el referéndum constitucional de 1978. A pesar de ello, la Constitución reconoce las autonomías y ayuda a definir la nacionalidad vasca y las competencias de su autogobierno. En la contrapartida, trajo enfrentamientos ideológicos, HB 1976-1978, protestas sociales e intervención de ETA. Antes del Estatuto de Guernica se constituye el Consejo General Vasco, órgano preautonómico, en quien en 1978 designó a sus representantes en una comisión mixta que iniciará el proceso de transferencias de competencias. Reunió una asamblea parlamentaria vasca para elaborar un proyecto de estatuto a partir del elaborado por el PNV, apoyado por la izquierda abertzale en teoría, que incluye pero la izquierda abertzale de Euskadi Ezkerra, no la de HB. Incluye a Vizcaya, Guipúzcoa, Araba y Navarra. Bueno, pues representaba un avance importante en las reivindicaciones históricas vascas, reconoce a Euskadi amplias competencias administrativas, culturales y de orden público. HB se opone a proponer un modelo alternativo que nadie conoce. Y UCD, bueno, sí conoce la alternativa CAS, no vamos a mentir. UCD por desbordar y contradecir la Constitución. Se abre un proceso de negociación con Adolfo Suárez con el fin de acercar posturas y llegar a un acuerdo en lo relacionado a transferencias estatutarias por parte de Lehendakari Garaikoetxea. El proceso se plasma en un mayor acoplamiento del estatuto a la Constitución y se recogen grandes temas en litigio: Nafarroa, competencias, enseñanza, orden público, hacienda foral. Se plasman en niveles de autogobierno no plasmados en textos legales precedentes, así como derechos individuales y colectivos de los vascos. Se somete a referéndum en octubre de 1979. PNV, PSOE, Euskadi Ezkerra, es decir, la Abertzale, que dijo que sí. UCD y Partido Comunista pidieron el sí. MK, LKI, HB, así como foralistas pidieron el no. Fue aprobado por el 54% de descenso. El alto porcentaje de rechazo indica la profunda división existente en Euskadi. Abstención / voto negativo. La Constitución fue aprobada con el 30% de participación. Es decir, hubo
un 70% de rechazo o abstención en el ámbito vasco. Pero bueno, 30% a favor de la Constitución, del censo, y 54% a favor del Estatuto. UCD, tras el logro de la autonomía de Euskadi y Cataluña, queda mal situada. Euskadi, Cataluña, Galicia conseguirán, consensuadamente, debían tener la autonomía, pero cuando se trataba del resto, se discutía si era necesaria la autonomía de estos. A Suárez le criticaron los defensores de la autonomía general, los defensores de la autonomía de los tres territorios con estatuto durante la Segunda República y los nacionalistas. Los líderes regionales pretenden autogobierno ahondando en sus diferencias históricas. UCD, con el fin de satisfacer a todos, encauza el proceso autonómico en los territorios españoles por cauce diferente al de Cataluña y Euskadi. Ahí estaría el tema de Galicia como tercera comunidad y Andalucía como cuarta, y luego estaría las dos primeras uniprovinciales de Asturias y Cantabria, y luego vendrían todas las demás. En 1980 el referéndum para Andalucía será paralizado, siendo encauzado por el mismo cauce que Euskadi y Cataluña. El tema de no queremos algo distinto de lo que tengan ellos. Y el tema del 28 de febrero de 1980 con las deficiencias en Jaén y Almería. En Galicia no se consigue movilizar más que un cuarto de sus electores en el referéndum de autonomía, lo cual también tiene su miga a la hora de explicar por qué sucedió eso. A partir de aquí, el Ministerio de Administración Territorial se encargó de supervisar las transferencias de competencias. Y ahí terminaría este comentario respecto del texto en el tercera evaluación. Así que ahí tendríamos el hecho de, bueno, pues estos comentarios a bola pluma respecto de algunos textos históricos respecto de, bueno, pues esta parte de lo que fue la historia en este marco de lo que hemos comentado entre ayer y hoy, lo cual supongo que debe de tener algún tipo de elemento de interés a la hora de, bueno, pues visualizar esta realidad histórica, jurídico-política, en el que seguro que, bueno, cuando veamos los libros tendrá mayor viabilidad a la hora de explicar cómo ha sido el presente, pasado y tal vez entender cómo pueda ser el futuro del Estado español. Pero eso de los libros será más adelante. Ya lo tenemos ahí encontrado, cuáles son en la caja correspondiente en el trastero. Así que sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti bien.